Bueno, muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Tenemos muchas bendiciones que podemos testificar de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, pero la mañana es para el Señor y venimos a glorificarlo a Él, ¿verdad? Pero feliz Día del Padre a cada uno de ustedes y rápidamente vamos a entrar a las misiones. Tenemos un misionero en esta mañana. Mike Scott está con nosotros y él nos visita desde Canadá y voy a darle una pequeña entrevista acá. Así es que si me le pueden dar un aplauso a Michael para que venga aquí. Mike, come on in. Let's see if this works. There we go. Welcome and thank you for being here with us. And three things that we would like to kind of be getting to know you better. Maybe let me just rephrase that. Yeah. Let us know a little bit about your missions and what you've been doing previous to being in Canada, and then let us know about your family. How can we be praying about them, and what's the future it's about for you right now? And looking forward to do more missions. Normally, yeah. Great, thank you so much. Yeah, I guess it was probably about 4 years ago since I had the chance to come and visit you. Hace 4 años dice él que tuvo la oportunidad de visitarnos primeramente. And it's such a pleasure to be able to be with you again today. Y es un placer estar con ustedes acá nuevamente hoy. God was gracious to us as a family 25 years ago. 25 años atrás el Señor tuvo mucha gracia con nosotros. He sent us to Cameroon, Central Africa as Bible translators. Y nos mandó a Camerún, en el centro de África, para poder traducir la Biblia. For a people group called the Oroko. Y la cultura con la cual nosotros trabajamos y la gente que trabajamos son de la cultura Oroko. About 120,000 people who had exposure to the gospel for many years. Como 120,000 personas que tuvieron cierta exposición a la palabra por muchos años atrás. But had never had the gospel actually in their own language. They had never been able to read the Bible in Pero no tenían el evangelio en su propia lenguaje, en su propia lengua. And so God sent us there to help them be able to translate the New Testament and the book of Genesis into the Oroko language. Y nosotros fuimos con ese propósito para poder traducir el Nuevo Testamento y el libro de Génesis para la lengua Oroko, perdón. Mm-hmm. You know what I say, loroco? It's a flower that we use with some pupusas, which is the Salvatorian thing. I don't know how that came from. Loroco is oroko. Okay. Yes, Oroko, thank you. So in 2018, we were En el able to publish the New 2018 Testament. pudimos publicar el Nuevo Testamento en Oroko. In 2017, we came back to Canada for our normal home assignment. Y en el 2017 pudimos regresar a Canadá, parte de la misión que ellos tienen cada cierto tiempo, pueden regresar a su casa. We thought we would be back for a year helping our kids transition into college. Y pensamos que íbamos a estar ahí por un año ayudándoles a nuestros hijos para que pudieran entrar al colegio. But over time we came to realize that God had other plans for Pero a us. través del tiempo iba pasando y nos dimos cuenta de que el Señor tenía otras cosas para nosotros. So God did get our kids into college. That wasn't the change in plan. Pudimos ayudarles a nuestros hijos a que entraran al colegio y eso definitivamente cambió nuestros planes. But he began to close the door for us to go back to Cameroon. Y el Señor también al mismo tiempo empezó a cerrar las puertas para que nosotros pudiéramos regresar a Camerún. And so for the last 3 or 4 years, I have had the privilege of helping in many different areas of missions, but from Canada. Pero en los últimos 2, 3, 4 años he estado en Canadá ayudándole con misiones allá también. El Señor me ha abierto esa oportunidad para poder continuar trabajando. One of the amazing things I get to do is work with our global training team to help keep missionaries in the field. Una de las cosas que el Señor me ha dado la oportunidad de trabajar es con las misiones globales, en el cual me ha dado la oportunidad para poder entrenar a muchos de ellos. And I do that by working with others in the team to train them to continue to be better at what they're doing. Better Bible translators, better church planners, better evangelists, better disciplers. Y obviamente el entrenamiento ha tenido mucha ayuda también con otros hermanos que él trabaja, pero para que puedan ellos ser mejores en todas las capacidades posibles en el mundo misionero. As well, in Three Hills, Alberta, where we live, there is a small Bible college. También en Three Hills, 3 montañitas, es la ciudad donde ellos viven, dice, está, what was that again? A small Bible college, Prairie College. También está involucrado en un colegio bíblico en el cual ha estado enseñando también.
And about a quarter of my time I get to work there as what they call missionary in residence or missionary assistant to the missions program at the college. Un cuarto de mi tiempo está involucrado en las misiones, ayudando, colaborando, se me fue el término, pero colaborando técnicamente con estas personas que están involucradas en las misiones. So in that sense I get to help prepare the next generation of people to serve as missionaries. Y en ese sentido estamos ayudando a la nueva generación para poder prepararlos para las misiones. And my wife also is working now at the college as an assistant to the registrar in the administration. Mi esposa está también involucrada, como siempre lo ha hecho, y ellos han estado involucrados siempre desde juntos, desde que empezaron, quiero decir, en la parte administrativa. And so that is where God has us for now, and we don't know when He's going to move us on from there, but we're excited to see where this will lead us. Y ahí es donde el Señor nos tiene ahorita. Exactamente no sabemos a dónde el Señor nos va a llevar, pero vamos a estar orando para que Él nos guíe y a ver a dónde nos lleva. And so as you continue to pray for us, and I would ask that you would, pray that God would continue to keep our eyes clearly directed to where He would have us serve. Y a medida que ustedes oran por nosotros o por nuestra familia, si pudieran orar de que Él sea el que tenga la claridad en nuestra mente, en nuestros corazones, para saber exactamente para dónde tenemos que buscar, seguir. As we work with students and missionaries to continue the work of the gospel around the world. Y obviamente a la medida que trabajamos con estudiantes y las personas que están en las misiones a nivel mundial. Your family, and I know that Kenneth was here with us Yes, for a while, and now he's gone into missions too. Well, he took a year off as an intern in Cameroon. Okay, Kenneth es el hijo de él y estuvo como interino en Camerún, pero dejó la obra misionera ya para regresar a Canadá. And right now he's in Paris, France, but on Wednesday he's going to London for a 4-week internship working with Muslims. Y ahora está trabajando en París y va a regresar a London para trabajar con una asociación musulmana para alcanzar a los musulmanes. He's looking into what God would have him do, perhaps as a missionary somewhere Y down the road. obviamente está buscando la dirección de Dios para saber a dónde es que Dios lo puede utilizar. But Lord willing, he'll be back here at Masters University probably in January. He's going to take a semester up with us in Canada and then come back in January as a student. Pero aparentemente va a regresar para el próximo año en enero, va a regresar al Master College también, que ha estado tomando clases acá, y al mismo tiempo estar en Canadá con ellos por un rato también. So we're grateful for what God is doing with them. We have 2 older daughters, both who are married. We have 3 grandchildren already. God has been gracious to Okay, us. 2 hijas, ya están, dos hijas, perdón, ya están casadas con three grandkids. grandchildren, yeah. Y podemos estar orando por ellos también. And our youngest is still in her, well, she's in her second year of college, second year of Y la más university. joven está en el segundo año de la universidad. So that is what is keeping us going right now, and we have the chance to focus on different areas of life and listening to what God has for us. Y obviamente todo lo que les cuento es lo que mantiene ocupados a nosotros y al mismo tiempo teniendo claridad de que el Señor es el que va a guiar nuestros corazones para lo que Él tenga en nosotros. So, how can we be praying for you then? Just your family and directions overall. One thing very practical you can pray for is my wife is suffering from Bell's palsy right now as a result of the COVID vaccine. La esposa de él quedó con ciertas condiciones después de que pasó por el COVID. Bell's palsy es una enfermedad que debilita los músculos y puede traer cierta distorsión en la cual no podemos tener control de los músculos. So she has recovered about half of the ability to use her face, but we would pray that God would fully heal her. Okay, y obviamente está diciendo él de que poco a poco ha ido mejorando, pero él está orando de que pueda ser restaurada completamente de su habilidad para mover los músculos de su cara. And our hearts are still with the Iroko people in Cameroon. We follow with them very closely. Y nuestro corazón siempre está con la gente de Oroko en Camerún y los estamos siguiendo continuamente. And Cameroon right now is in the middle of you could almost call it a civil war. Y desafortunadamente ellos están pasando por lo que se le pudiera conocer como una guerra civil. And the place where the Iroko live is right in the thick of this problem. Y el lugar donde esta
gente la de gente de Oroco está en medio de esta tribulación que están pasando ahorita. So the churches are really struggling, and even the getting God's word into people's hands has been very difficult. Entonces la iglesia está teniendo mucha dificultad de llevar el evangelio a las manos o a los corazones de las personas. Se hace bastante difícil ahorita por la misma situación. So our hearts are praying for peace. Y nuestro corazón está en que el Señor pueda obrar a través de la paz. That the word would actually get into people's hearts and their hands, and they'd be able to read the word for themselves. Y que la palabra obviamente pueda llevar a sus corazones, pero sobre todo a sus manos para que también puedan leerla y poder entenderla. So that's Thank what you we very pray much. So for. let me just pray for you Thank you. this moment, David. Obviously, I'm going to do it in Spanish. Absolutely. Padre, te damos las gracias por la vida de Mike, Señor, y su familia, por sus hijas, por su hijo Kenneth, que está, Señor, buscando tu dirección también para que pueda ser utilizado en el mundo misionero, Señor, especialmente con los musulmanes, que es una población bastante grande, Señor. Padre, dale a él la capacidad, dale a él el entendimiento y dale el corazón, Señor, para poder volcarse y hacer tu voluntad, Señor. Gracias por el corazón que él ya tiene y su mentalidad de querer seguir los pasos de sus padres, Señor. Padre, te pido también por la vida de Mike y su esposa, y sobre todo de su esposa, Señor, para que tú le traigas la sanidad de vida, Señor, y que seas tú el que esté restaurando su corazón, su mente y sobre todo su aspecto físico, Señor, con esta enfermedad. Padre, glorifícate en su vida y dale la capacidad para ser sanada prontamente, Señor. Padre, y también te pido por la dirección sobre la vida de Mike y la forma en la cual tú lo quieres usar en el mundo misionero, Señor. Continúa fortaleciéndolo a él, Señor, y dándole la sabiduría para tomar las decisiones correctas y que él pueda, Señor, ser un impacto, así como lo hizo ya en la vida de la persona de Oroco allá, Señor, con la traducción del Nuevo Testamento y el libro de Génesis. Padre, que esas traducciones puedan estar siendo esparcidas, leídas y guardadas en los corazones de personas que van a llevar el Evangelio a otros que no lo conocen. Gracias te damos, Señor. Glorifícate en la vida de la familia de los Scats y que seas tú el que continúe bendiciéndolos y guiándolos a todo de acuerdo a tu voluntad. Y es en el nombre de Cristo Jesús que pedimos todo esto. Amén. Amén. Muchas gracias. De nada. God bless you. Bueno, vamos a continuar rápidamente. Algunas cositas que están pasando en la iglesia. No se les olvide, las noches de verano continúan disponibles todos los domingos de las 5 en adelante hasta las 6:30, como 1 hora y media más o menos. Pero van a seguir hasta agosto, como les había dicho, ¿no? Registración para el campamento de Faith para ustedes que tienen niños, y algunos de ustedes están involucrados en el ministerio de los niños, o si no, tienen familiares, personas que conozcan que tal vez quisieran tener alguna información sobre el campamento. Tenemos un campamento muy precioso. Obviamente hay cierto pago que se tiene que hacer por esto, pero la iglesia siempre está dispuesta a ayudar y a colaborar. Va a ser en julio del 11 al 15 por una semana completa, del 3er grado al 7º grado. Si alguno de ustedes quiere más información, ya ven a la iglesia o pueden ir al pequeño kiosco que tenemos ahí para agarrar información. Las hermanas de toda la iglesia van a tener este convivio en octubre del 7 al 9 en Humes, California, Green Valley. La oradora principal va a ser Kimberly Cummins. Ella viene de Master College también, graduada, y ha sido oradora por mucho tiempo. Es utilizada mucho en la radio para poder, en un podcast que tiene ella también. Pero nuevamente, para las hermanas que todavía tienen esperanza o deseo para poder ir a este evento, hablen a la iglesia, comuníquense con Bev, o si no, pregúntenle a cualquiera de los pastores para ver qué se puede hacer. Barbecue Fundraiser, queremos levantar también una ofrenda para los jóvenes, los niños que van a ir a este campamento, y van a llevar a cabo esta barbecue como forma de recaudar fondos
el domingo 3 de julio a las 5 de la tarde. Favor de apuntarse para traer comida o postres y ayudarle a los niños que puedan ir al campamento de Faith. Van a estar vendiendo estos tickets que cuestan $20. 15 de esos dólares irían directamente para cada niño que va a ir al campamento, para que el precio de este campamento no se les haga tan pesado. Y al mismo tiempo, con esos $20, si ustedes participan y colaboran, les va a ayudar para que ustedes puedan comer toda la barbecue que va a estar disponible. Así es que básicamente por $5 van a estar comiendo muy bien. Anton Growth Year empieza el lunes 27 de junio, que sería ¿cuándo? Una semana, ¿verdad? Una oportunidad para los jóvenes de desarrollar un buen carácter, conocimiento bíblico y liderazgo práctico. Estos jóvenes van a estar en un entrenamiento de liderazgo acá en la iglesia. Y no solamente van a estar tomando estas clases, que también vienen de Master Seminary, pero también van a estar agarrando créditos de universitarios para continuar en su estudio, cualquiera que fuera el estudio. Estos créditos les van a ayudar para poder tener una oportunidad más de graduarse más pronto posible. Eso es todo lo que tengo con ustedes. Ahorita el Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántos le temen al Señor acá? Todos nosotros deberíamos, es parte. La Biblia nos habla muy claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por eso estamos acá, con ese deseo de que podamos no solamente servirle al Señor de lo mejor posible, pero tener esa humildad y reconocer que Él es mucho más grande que nosotros. Les voy a pedir en este momento entonces que agarremos el boletín y el hermano René va a hacer una oración en general acá. Estemos orando, no está en el boletín, pero el hermano Abraham fue el que construyó este stage acá. Como pueden verlo ustedes, hizo un trabajo excelentísimo. Él tuvo una operación el viernes y a mí se me pasó ponerlo en el boletín. Y quiero que de todas maneras no dejemos de estar orando por él. Así es que él va a regresar próximamente en 2 semanas a estar recuperando. Así es que sí podemos estar orando para que el Señor lo restaure y lo sane al mismo tiempo. Lo dejo entonces con el hermano René y ya debería estar esto. Gracias, pastor. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana preciosa. La palabra del Señor nos dice que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Gloria a Dios, hermanos. Quiero yo también felicitar a nuestros queridos papás acá presentes y ausentes. Que el Señor continúe derramando de sus abundantes y ricas bendiciones sobre vuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, en esta preciosa mañana. Cerremos nuestros ojos. Alabado Padre Celestial que estás en los cielos, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Bendito tú eres, Señor. Oh Padre Santo, 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 solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, la alabanza, todo honor sean dadas a ti, Señor. Oh Dios mío, humildemente, Señor, estamos delante de ti, suplicando que nos perdones, Señor. Reconocemos que te hemos fallado, Padre. He fallado y pecado solo contra ti, Señor. Perdóname, límpiame, Señor amado. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Dios mío, traemos delante de ti esta lista de peticiones, Señor, de hermanos que están atravesando situaciones difíciles de enfermedad. Por Danny Scott, por protección, Señor, él es bombero. El hermano José Preciado, Señor, por fortaleza y sanidad. El señor
Bernardo Lugo, Señor, en ese cáncer y su salvación, Señor. La hermana Nancy Gaitán, Padre, en su sanidad. Hermana Teresa Castellón, por su salud, Dios mío. Hermana Juana Castañeda, fortaleza. Hermana Leti Rodríguez, en cáncer. Natalie Lowe, sanidad. Tomás Hernández, sanidad en el corazón. Hermano Raúl y Teresita Hernández, fortaleza y salud. El hermano Abraham Chaide, Señor, por esa sanación posoperación, Dios amado, bendito Señor. Están delante de ti, Señor, todos estos hermanos, Señor, en necesidad. Extiende tu mano de sanidad, Padre. Restaura en salud. Trae protección, fortaleza, Señor, a los hermanos que lo necesitan. Tú eres nuestro sanador, nuestro protector, nuestra fortaleza, Dios mío. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios mío, extiende, Señor, de tu mano de fortaleza, de sanidad. Levanta, Señor, al enfermo. Glorifícate tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Bendice a este pueblo precioso, Señor, que estamos acá reunidos, Dios mío. Oh, Señor, tú conoces lo más profundo de su corazón. Antes que salga la palabra a nuestro labio, tú conoces, Señor, la intención de nuestro ser. Sé propicio a cada necesidad. Bendice, Señor. Fortalece, restaura, para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Les voy a pedir que abran su Biblia y vamos a estar viendo el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 1 y 2. Y vamos a tratar de dejar una pequeña reflexión. No sé si le pudiera decir de que es una prédica completa, pero dado el caso de que se celebra el Día del Padre en este fin de semana, quisiera tener la oportunidad de hablar un poquito acerca de los discípulos del Señor, los discípulos del Rey. Y obviamente fueron 12, pero hay una enseñanza bastante interesante, bastante necesaria, bastante útil para la vida de cada hombre de nuestro tiempo también. Eso me incluye a mí y a cada uno de nosotros que conocemos del Evangelio de Cristo. Obviamente podemos al mismo tiempo usar ciertas ilustraciones en una forma general, porque no solamente el discipulado es para hombres, pero es también para mujeres. Las mujeres, las ancianas, pueden enseñarle a las jóvenes, obviamente las toman como tipo de discipulado. Entonces ese discipulado de Cristo es mostrado en los 12 apóstoles en una forma muy especial, diría yo, y quería que pudiéramos estudiar un poquito como un tema que vamos a tomar en esta mañana para reflexionar un poco en qué significa ser discípulo y la diferencia entre discípulo y apostolado y cómo nos afecta a nosotros. Obviamente ya, para dejarlo claro, apóstoles ya no hay. Vamos a tomar este ejemplo de los apóstoles y aprender de ellos, reconociendo de que ya no hay apóstoles en el sentido especial que estos 12 tuvieron. Hay apostolado en el sentido de que siempre nosotros podemos ser mandados, porque el apostolado es mandar a alguien. Y sí, podemos ser mandados a misiones, podemos ser mandados a hacer muchas cosas, podemos ser llamados para ser pastores, para ser ancianos, para hacer muchas otras cosas. Entonces somos hasta cierto punto enviados o mandados. Y eso es la palabra apóstol en el griego, que se traduce al apostolado, ¿no? Pero no tiene nada que ver o poco que ver con los originales 12 apóstoles de Cristo. Entonces, con eso en mente,
tenemos que estudiar un poquito acerca de, cómo llevó a Cristo a llamar a estos 12 apóstoles. Y después del Sermón del Monte y una serie de milagros que Jesús había hecho y realizado a través de su extenso recorrido en la zona de Galilea, sobre todo, aldeas y ciudades a las que él iba. Evidentemente había en ese entonces más de 200 ciudades, dice, y villas importantes en Galilea. Obsérvese el orden de actividades que parece ser orden de prioridad: enseñando, predicando y sanando. Y era el ministerio de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Se ve que todavía tenía acceso a las sinagogas y aprovechaba la reunión de los judíos para anunciarles el evangelio del reino. También proclamaba como heraldo el mismo mensaje. Seguía su misión de misericordia, sanando toda clase de enfermedades. Entonces esto está en Mateo 9, Mateo 8 también, y podemos ver cómo ese ministerio de Cristo estaba dirigido a los gentiles, pero no directamente a ellos. El Señor vino por su pueblo, el pueblo querido de Dios, y eran los israelitas. Y todas estas misiones que él estaba preparando, inclusive cuando agarra a los discípulos, el campo misionero de los discípulos iba a ser el pueblo de Dios, los israelitas. Miremos entonces en Mateo 9, 35 al 38, para que nos dé una idea clara antes de entrar a hablar acerca de los discípulos, qué era lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, Jesús dice en el versículo 35, Mateo 9, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Era el propósito de Cristo, hacer eso en sus misiones. Y viendo la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, y vamos a ver tres cosas acá. Voy a leer un pasaje más, pero vamos a ver tres cosas en esta comisión que el Señor está dando ya. Por tanto, dice, ¿y cuál es la primera cosa? Rogad al Señor. Rogad, orad al Padre. ¿A quién? Al dueño de la mies. ¿A quién? Al creador del universo, a Jehová. Rogad al Señor de la mies que envíe, ¿qué? Obreros a su mies. Entonces la encomienda primordial para estos discípulos, y esto se va para cada uno de nosotros. ¿Hemos sido nosotros llamados para ser enviados, sí o no? Sí, se recuerda de Mateo 28, la gran comisión, y ya la vamos a leer, pero el objetivo es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y haciendo discípulos y enseñados todo lo que os he enseñado, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido enviados. Pero antes de ser enviados, ¿cuál es la clave que Jesús está hablando acá? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Rogad al Señor, oradle a Dios, nuestro Padre, para que sea Él el que nos llene de gracia, de poder, que nos dé su voluntad, la sabiduría, el entendimiento y la capacidad para poder llevar a cabo esta obra que era tan importante. Entonces, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 35 al 38. De allí vamos a saltar a Mateo 10, 67, donde dice esto también, dice él: sino id más bien a las ovejas perdidas, porque el Señor obviamente les había dado una misión a los discípulos y ellos querían obviamente alcanzar a todos, pero no se podía. Entonces el Señor es un poco más específico en Mateo 10, 67, y primeramente ya les había dicho anteriormente de que oraran. Ahora viene y les dice: sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Perdón? 67. Hermanos, ¿saben qué? Yo lo estaba viendo ahorita y digo, eso está equivocado. Porque no existe tal cosa. Y si no me equivoco, y no voy a entrar ahí ahorita, porque si me salgo de donde estoy voy a perder el línea. Pero si alguno de ustedes lo pudiera encontrar, ahí me dicen cuál. ¿Ah? 6-7. Oh, sí, ok. Gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Y eso es lo que pasó, por eso me quedé yo. ¿Por qué dice 67? Pero son los versículos 6 y 7 del capítulo 10.
Solo el guión le hizo falta. Casi nada, ¿verdad? Entonces el Señor, entonces veníamos hablando de que Él les había pedido ya de que oraran, que lo hagan al Padre, al dueño de la mies. Y después de que oraran, el Señor los iba a mandar. Y después iban a predicar. Entonces, orad, id y predicad. Esa era la consigna que se les ha dado a estos discípulos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era la predicación que iban a tener que hacer ellos. Entonces Mateo describe que Jesús vio en las multitudes y cuál fue su reacción. Emplea dos términos gráficos para describir la condición espiritual de las multitudes. Obviamente ese era el corazón de Dios, de que todos se acercaran de Jesús, de que todos vinieran y conocieran el Evangelio. Dios Padre nos dice a través de las Escrituras de que Él quiere que nadie se pierda y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es obvio que nadie se pierda y que todos tengan ese acceso a la vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Es la forma en cómo Él opera, con esa misericordia y el amor que tiene por los perdidos. Entonces, el énfasis era en las multitudes, pero en el aspecto espiritual. Capítulo 8 y 9 se concentraban en las necesidades físicas. Las enfermedades ahora se concentran en las necesidades espirituales. El primer término que describe las multitudes es acosadas. Las multitudes estaban siendo acosadas. Que traduce una palabra griega que significa abatido, azotado, agotado, afligido. Todo eso estaba el Señor observando en estas multitudes las cuales Él quería alcanzar. El segundo término es desamparados. Significaba tirado, echado, esparcido, desparramado. Mateo agrega como ovejas sin pastor. ¿Por qué como ovejas sin pastor si está hablando de los israelitas en sí? Ellos tenían una religión, tenían tantos líderes espirituales. Desafortunadamente no eran los pastores que Dios tenía en mente para ellos. Estos pastores habían abandonado a las ovejas. Estos pastores habían explotado a las ovejas y se habían deshecho de ellas hasta cierto punto por inconveniencia financiera. Habían tantos pastores y líderes que eran egoístas, trabajaban para ellos mismos y no para el beneficio de las ovejas que Dios les había dado. Y es obvio de que reconocemos que en el mundo hay tanta necesidad en nuestro tiempo también. Y nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y nos encontramos con un mundo exactamente como se lo encontró Jesús, como se lo encontró los discípulos. Un mundo dentro de pecadores, débiles, impíos, enemigos de Dios y aquellos que no conocían. Y nos damos cuenta de que la mies es grande cuando lo vemos de esa manera, pero que los obreros son pocos. Y por eso mismo el Señor empieza a discipular. Miren lo que dice en Romanos 5. Y no les voy a leer los versículos, pero lo que encontramos en ese capítulo es que en Romanos 5 hay 4 palabras que describen a los seres humanos. Y las multitudes están formadas por esa característica. ¿Ok? Los seres humanos son, Romanos 5, 6 dice que son débiles. Romanos 5, 6, ahí mismo también dice que no solo son débiles, pero son impíos. Romanos 5, 8 dice que son pecadores. Romanos 5, 10 son enemigos. Todo eso es lo que nosotros encontramos y nosotros hemos sido llamados al discipulado. Es lo que vamos a encontrar. Personas débiles, impías, pecadoras, enemigos. Una persona débil es alguien que no tiene la fuerza o capacidad de hacer algo. No tenemos la capacidad de cumplir la ley de Dios a la perfección toda la vida, ninguno de nosotros. Ni tampoco tenemos la capacidad de resolver el problema de nuestro pecado con nuestros propios medios. Entonces, básicamente, cada uno de nosotros éramos débiles. Aún el pueblo escogido de Dios era débil, y es lo que Pablo está demostrando en el capítulo 5 de Romanos. Había debilidad. ¿Qué clase de debilidad? Debilidad espiritual. No podíamos alcanzar a Dios. Éramos impíos también. Luego utiliza la palabra impío haciendo referencia a nuestras malas obras. Romanos 3, 10, 12 dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Éramos no solamente débiles en el sentido espiritual, porque no podíamos alcanzar a Dios, pero también andábamos en nuestras maldades. Teníamos una naturaleza pecaminosa y Dios quería rescatarnos de esa situación. Pero también éramos pecadores. ¿Qué quiere decir uno que falta o que le falla al blanco? Es como cuando tiramos una flecha y en vez de pegarle al centro, la flecha ni toca el centro, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es ser pecador. Algo que falta al blanco. Por más que nos esforcemos una y otra vez, no logramos dar en el blanco de la ley de Dios. Y ni siquiera en nuestros mejores momentos logramos alcanzar el estándar de Dios. El mundo se enfoca mucho en querer hacer lo bueno porque creen de que al ser autosuficientes están acumulando beneficios espirituales que tal vez ni los conocen. Pero la realidad es que todos somos pecadores y ya lo vimos. Romanos 3:10 ya lo leímos también, que no hay ninguno que sea bueno. Todos se desviaron, nadie busca de Dios. Y somos pecadores al punto de que necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser comprados, necesitamos ser convertidos al Evangelio de Cristo para poder tener la oportunidad de ser hijos de Dios y vivir una vida eterna. Y por último, somos enemigos, ya que viviendo continuamente en el pecado, el ser humano se opone a Dios y se ha declarado enemigo de Dios. Y aunque no se declaren, aquel que no conoce a Dios ya es enemigo automáticamente de Dios. Entonces, este es el cuadro, es de la condición espiritual de las multitudes. Débiles, impíos, pecadores, enemigos de Dios. Y eso es lo que llevó al Señor a sentir una emoción profunda en su deseo más íntimo de alcanzarlo. Sintió compasión. La compasión en el versículo que estamos leyendo en Mateo dice, traduce un término griego que se encuentra 5 veces en Mateo y un total de 12 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra fuerte que significa el retorcerse en los intestinos. Esa es la compasión. Así describe la compasión la palabra griega. Imagínense sentir eso, ¿no? Y era lo que Jesús sentía por las multitudes. Expresa lo que el padre del hijo pródigo sintió cuando vio a su hijo de lejos regresando a la casa arrepentido en el capítulo 15 de Lucas. Entonces, obviamente sentía el Señor esta compasión por los gentiles. Además de sentir compasión por las multitudes necesitadas, deseando llevar a sus discípulos a sentir lo mismo, hizo 3 cosas. Llamó la atención a los apóstoles a la necesidad de obreros para recoger una cosecha que estaba madura. Mandó a que orasen más para que el Señor de la mies mandara obreras. Y no solamente hace eso, pero también los comisionó y los preparó para salir a ministrar a las multitudes que estaban necesitadas. Y ministrar adecuadamente a las multitudes, el obrero debe primeramente tener ojos para ver las necesidades espirituales. Y era lo que Jesús podía ver. La pregunta para nosotros es, ¿los discípulos estaban en ese nivel ya para poder entender todas esas cosas? Yo creo que no. Luego debe sentir una compasión genuina y profunda. Debe darse cuenta de que él solo no puede atender a las multitudes y debe orar al Señor que levante más obreros. Debe sentir el llamado y la comisión del Señor y finalmente debe ser equipado y enviado al campo. Y es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos quiere preparar, pero primero quiere que estemos en oración para luego poder ser mandados. Y una vez que seamos mandados, la comisión es predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Y a quién? ¿Por qué? Porque las multitudes a las quienes deberíamos de ir están perdidos en sus delitos y pecados. Y obviamente el Señor, en su misericordia, Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, esta era una etapa tremendamente importante en la estrategia de Jesús para establecer su reino, alcanzar las multitudes. Pero no solamente eso, pero también preparar discípulos. Él no podría realizarlo solo.
Su método sería el llamar, preparar, autorizar y delegar a hombres para representarlo en el mundo. Este principio de liderazgo es reconocido hoy en día como el más sabio de todos. Delegar autoridad. Y el Señor lo iba a hacer claramente. Él iba a agarrar 12 discípulos, los iba a instruir por 3 años y medio prácticamente, enseñarles todo. Ellos iban a convivir con Él, iban a orar con Él, iban a ministrar con Él, iban a servir con Él, iban a escucharlo, iban a aprender de Él. Y eso les iba a dar la capacidad que eventualmente los llega a ser llamados discípulos. Y en Mateo 28, 18, 20, una vez que estos discípulos ya están formados, el Señor los envía. Y como nos manda a nosotros también, donde dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes lean esa comisión, de todo lo que manda el Señor es bueno, ¿no? Todo tiene su lugar, pero lo más bonito y al final de todo donde dice yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, la primera cosa que les dice a estos discípulos es que rueguen, pues, al Señor. Y esto es un mandato. Rogad es un verbo que se traduce deomai, del griego. Ese término significa tener falta o necesidad. Y luego implorar o rogar, para implorar al Señor por algo. Uno primeramente debe sentir su necesidad o falta. Envíe significa echar afuera o impulsar, sacarlos de un lugar de confortabilidad y que vayan a hacer algo. Nuestra tarea es orar. La tarea del Señor es la de enviar. Entonces, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Orando, es obvio, ¿no? Entonces, si ya estamos en esa posición, tampoco nos podemos quedar orando todo el tiempo. ¿Sabían ustedes eso? Ya van a decir, pues eso es contrario a lo que dice la palabra. El Señor Jesucristo oraba todo el tiempo. Y sí es cierto. El Señor era el mejor ejemplo de una persona que oraba continuamente. Pero ¿a qué se refiere acá en esto de mandar y orar? Porque vamos a orar primero para ser mandados y predicar el Evangelio a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa si nos quedamos orando todo el tiempo? ¿Quién va a ir a predicar si todos estamos orando? Alguien tiene que ir. Alguien tiene que predicar. Martín Lutero, existe una historia de él en la cual la oración no es suficiente y va de esta manera. No solo deberías de contentarte con solo orar, dice, también tienes que buscar la voluntad de Dios que desea que vayamos. Martín Lutero tenía un amigo muy querido, y si ustedes ven la biografía de Martín Lutero alguna vez, si no la han visto y si ya la vieron, se dan cuenta que él tenía este amigo, un amigo muy querido que era un compañero monje. Estaban en la iglesia católica, pero Lutero se convenció de que la justificación no era por la carne y la ley, sino que la justificación era por la fe. Y se convenció de eso, porque eso es lo que dice la Biblia, obviamente. Y decidió que iba a reformar a la iglesia católica. Esa era la idea de Martín Lutero, ¿no? Reformar a la iglesia católica. ¿Y lo logró? No, no lo hizo, porque todavía la iglesia católica continúa en su necedad. Entonces, y que iba a entrar en el polvo y el calor de la batalla de frente y ser el confrontador. Su amigo le dijo, quiero ayudarte porque creo igualmente en lo que estás haciendo, y se pusieron de acuerdo. Martín Lutero iría al polvo de la batalla, bajaría al mundo y pelearía. Y su amigo se retiraría a un monasterio y en ese monasterio oraría y buscaría a Dios en nombre de la tarea de Lutero. Levantaba las manos como si orara. Y así fue como comenzaron. Y la lucha fue feroz para Martín Lutero. Y le informó a su amigo y su amigo intensificó su oración por él. Y luego una noche
se dice de que su amigo tuvo un sueño. Él está orando en el monasterio para que Martín Lutero pueda llevar a cabo su obra. Y soñó que veía el mundo como un campo. Y mientras miraba este campo que se extendía sobre el mundo entero, tal como lo podía percibir en el sueño, vio a un hombre solitario atravesando ese campo tan grande como el globo. ¿Dónde voy? Estoy en el globo, ¿verdad? Vio a un hombre solitario atravesando ese campo tan grande como el globo, y en el sueño era evidente que esa era una tarea imposible y desgarradora. Miró más de cerca en su sueño y vio el rostro de ese hombre, y era el rostro de su querido amigo Martín Lutero. Se despertó y fue inmediatamente a buscar a Lutero y le dijo esto: debo dejar mis oraciones porque Dios me ha mostrado que orar no es suficiente. Debo entregarme a la obra. Y así dejó a un lado a su piadosa soledad, descendió a la tierra y al fragor de la batalla para trabajar al lado de su amado amigo. Entonces, estamos queriendo decir aquí que la oración no vale para nada, en ninguna forma. Pero llega un punto en que solo tenemos que orar, y hay muchas ilustraciones que pudiéramos hacer en lo cual la oración a veces no es suficiente o no es lo único. No que la oración sea mala o que no sea suficiente porque no alcanza, sino que fuera de la oración que pudiéramos presentar ante Dios, hay una responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros también. Es como estar orando por las misiones, ¿no? Todo el tiempo. Y oramos y oramos y oramos. Pero si nunca vamos a una obra misionera, sí, la oración va a servir de algo, pero no vamos a entender las misiones hasta que vayamos. Si estamos orando por las misiones y lo único que hacemos es orar, y tal vez hay una capacidad física y no podemos ir, pero por lo menos apoyamos a la obra con ofrendas y dinero que pudiera ser utilizado para alcanzar a estas multitudes, entonces ya estamos yéndonos más allá de la oración y ahora estamos haciendo algo más. Pero no queda allí. Nuevamente, si la capacidad física la tenemos, el objetivo es de que deberíamos estar en las trincheras predicando la palabra. ¿Por qué? Porque es necesaria. Entonces, la oración nuevamente es buena. Y lo entendemos. Jesús observó que las personas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, como corderitos asediados por lobos, postrados, incapaces de defenderse y sin pastor que les guiara y los protegiera. La gente estaba a merced de la maldad de los líderes religiosos, indefensos ante ellos, sin dirección espiritual. Los líderes religiosos, que deberían haber sido sus pastores, impedían que las ovejas siguieran su verdadero pastor. En respuesta a la condición indefensa de la gente, Jesús animó a sus discípulos para que suplicaran al Señor de la mies, es decir, a Dios el Padre, que enviara más obreros a su mies. La mies estaba lista porque el reino de Dios se había acercado. Sin embargo, se necesitaban más obreros para completar la cosecha. Y nosotros estamos en la misma condición. Las multitudes son vastas, grandísimas, y muchos de ellos van a ir a una eternidad sin Dios. Se va a ir a un infierno donde la angustia y el dolor son permanentes. La comisión era clara: predicar el reino de los cielos e ir solamente a los judíos. Y eso era el primer paso que Dios tomó, al alcanzar a los judíos. Juan el Bautista lo hizo. Jesús también lo hizo, y ahora sus discípulos deberían esparcir el mensaje por toda la nación. Los milagros que realizarían serían las credenciales de que representaban al Rey. Y aquí entramos al versículo, Mateo 10, 1 o 2. Entonces,
Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Cuántos hay ahí? Ok, qué bueno, porque yo empecé a leer un montón de nombres y digo, no, ahí hay más de 4, no, pero sí son 4. Ok, de ahí nos vamos al 3 y 4, creo que es Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. De ahí Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Y en total tenemos ¿cuántos? 12. Hay unas características interesantes en estos 12 que vamos a ver acá. Y es lo que vamos a hacer. Las características de un discípulo de Jesús. Vamos a ver ciertas características, no todas, no hay tiempo. Y vamos a ver a 4 de estos discípulos que el Señor ha llamado para que no solamente estén orando, pero que vayan y prediquen el Evangelio. Entonces, las características de un discípulo de Jesús. Y vamos a verlas a continuación. Antes de eso, hay que descifrar, ok, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol entonces? 12 de los discípulos que seguían a Jesús eran discípulos, eventualmente se graduaron y llegaron a ser apóstoles. Discípulos viene de la palabra griega matetes, era un aprendiz, fueron designados después de eso, de que aprendieron, que el Señor les enseñó, que estuvieron con Él, los instruía, no solamente ministraban con Él, pudieron crecer y eventualmente el Señor los pone en una posición de apóstoles. Estos fueron específicamente enviados, y apóstoles es ser enviados. ¿Por quién? En este caso específicamente por Cristo Jesús. Apóstol significa ser enviado o en una representación de un oficial por Jesús, quien les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los 12 apóstoles se nombran aquí por parejas, primeramente, porque quizás fueron enviados de esa manera. Cuando el Señor manda la primera misión que los manda, ¿cómo los mandó? De 2 en 2. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todavía no eran apóstoles. Eran discípulos, estaban en entrenamiento, iban a ir a la batalla y no sabían ni cómo. Entonces el Señor los pone uno con uno para que se protegieran ellos mismos, ¿no? Comenzó a enviarlos de 2 en 2, en Mateo 6, 7 hablamos de eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, entramos a la preparación y el llamado de esos 12. ¿Cómo iba a ser o cómo fue? ¿En qué podemos nosotros beneficiarnos ahora en nuestro tiempo? El discipulado de Cristo tiene 3 elementos que son aplicables a nuestras vidas. Primero es la iniciación. Y la iniciación la vemos en el versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, que aquí está la iniciación. ¿Qué tiene que haber en una iniciación? ¿Qué tiene que haber para un discipulado? Tiene que haber llamado. Sin el llamado, no hay nada. Cuando ustedes vinieron a los pies de Cristo, ¿cuántos de ustedes se levantaron una mañana y dijeron, yo tengo que buscar a Dios? Yo creo que ninguno de nosotros llegó a esa posición. Era tanto el enfoque en la vanagloria y el orgullo, en la vanidad de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, de que no pensábamos en Dios ni queríamos nada que ver con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, ya les dije, ¿no? Estábamos débiles, éramos pecadores, impíos y enemigos de Dios. Amén. Eso éramos. Para sacarlo de ahí tenía que haber un llamado. El Señor viene a través de la fe, a través de la palabra. La fe que es un don de Dios que solo Él nos puede dar. Ese don nos afecta internamente para poder entender de que tenemos que buscarlo. Sin la fe no podemos agradar a Dios. Entonces tenía que haber un llamado. Cada uno de nosotros fue llamado para poder salir de donde estábamos y llegar a ser un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, perdón. Entonces el llamado era esencial en ese iniciamiento. Teníamos que ser llamados. De alguna forma el Señor iba a llamar a los suyos. Y en el caso de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos, ¿quién hace el llamado?
Cristo personalmente. Él es quien va y Él los escoge. Él los llama. Y no les pide ni permiso. No les dice, mira, ¿te gustaría entrar en esta campaña que tengo yo? Al final van a morir. Y yo no sé cuántos de ustedes quisieran participar en eso. No. El Señor llega, ven, sígueme, tú y tú. Y así los llamaba Dios. Cristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, entonces el llamado es esencial y es lo primero que pasa. Tiene que haber alguien que nos llama. Después del llamado, en este caso, viene el discipulado. Una vez que ya estaban con Él, ahora Él los iba a entrenar. Él les iba a dar la práctica, les iba a dar la enseñanza necesaria para poder llevar a cabo la gran tarea de alcanzar a las multitudes, de bendecir a las multitudes, de atender a las multitudes, de sanar las multitudes, de servirle a las multitudes. Entonces, inicialmente está el llamado y después viene el discipulado. Lucas 6, 12, 13 dice, en esos días Él se fue al monte a orar. Antes de llamarlos, miren lo que Jesús hace. En esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. No levante la mano acá, pero ¿alguno de ustedes ha pasado toda una noche en oración? Realmente, no la levanten, ¿no? Pero si lo han hecho, gloria a Dios por ustedes, porque tienen esa capacidad. Pero yo pudiera decir libremente de que tal vez ninguno de nosotros alguna vez lo hemos hecho. Y si entendemos de quién estamos hablando acá y sabemos de que Jesús es Dios, amén, pudiéramos decir, bueno, si Él es Dios, ¿por qué necesitaba estar en oración tanto? Pues si Él ya sabía lo que iba a hacer y entendía todo. No había un conocimiento que el Señor no tuviera, Él lo entendía. Entonces, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Obviamente, porque es eso. ¿Por qué a Dios? Porque cuando Jesús viene a la tierra, muchas veces nos confundimos. Decimos, oh, vino a salvar al mundo. Sí. Oh, es que vino a vivir una vida santa. Sí. Oh, es que vino a morir por los pecados del mundo. Sí. Es que vino a rescatar a los perdidos. Sí. Pero la respuesta más clara es que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre acá. Y esa voluntad lo guiaba continuamente a la oración. Y eso es un ejemplo para nosotros, lo cual no hacemos lo suficiente. Él pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿Qué hizo primero? Oró toda la noche y después los llamó. Si ven el llamado ahí, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Entonces, esa es la iniciación, el llamado, de allí el discipulado. La preparación y el llamado de los 12, el discipulado de Cristo tiene 3 elementos que son aplicables en nuestra vida. La iniciación, Él lo tiene que hacer. Él oró por nosotros. ¿Jesús oró por nosotros? ¿Cuándo oró el Señor por nosotros? San Juan 17, la oración más grande de Cristo dirigida al Padre. ¿Se recuerdan? Que está orando por los discípulos, pero nos dice, gracias por todos aquellos que me diste, pero no solamente oro por aquellos que me diste, pero por aquellos que me vas a dar. Esos éramos nosotros. Entonces vemos la iniciación y vemos el impacto que iban a tener estos discípulos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces primero vino el llamado, después continuó el discipulado y después vino el poder del Espíritu Santo para estos apóstoles que iban a tener la tarea de cambiar al mundo completamente. ¿Y lo lograron? ¿Terminaron su tarea los apóstoles? Es obvio de que sí. La pregunta no debería ser, ¿y lo hicieron bien? Nadie lo hace bien. ¿Ok? Nadie lo hace bien. Pero hicieron
la voluntad del Padre. Y si hicieron la voluntad del Padre, entonces podemos decir, lo hicieron bien. Pero Dios les da el poder. Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso era lo que tenían que hacer esos apóstoles. O discípulos primeramente. Porque todavía tal vez estamos en el discipulado. ¿Ok? Porque fueron mandados como discípulos, sí. ¿Hicieron misiones? Sí. ¿Sanaron personas? Sí. ¿Expulsaron demonios? Sí. Hasta Judas expulsó demonios. ¿Sanaron enfermedades? Es obvio. Todo esto no solamente lo vivieron, lo aprendieron, pero lo pusieron en práctica. Y esta fue la forma en cómo el Señor los mandó, de dos en dos. Entonces la preparación y el llamado de los 12. El discipulado de Cristo tiene elementos que son aplicables a nuestras vidas. La iniciación es muy importante reconocerla y entender de que si Dios no nos llama, no somos nada. Y si Él no nos prepara y no nos da ese discipulado tan necesario, tampoco le vamos a ser fiel a Él. Y una vez que pasamos esas etapas, viene el impacto que podemos tener en el mundo. Y ese impacto va a venir a través del poder que Él mismo nos ha dado para poder impactar las masas. Pero también el Señor les iba a dar una identidad propia a estos discípulos. Y la idea de ahora era hablar de 4 personas y sus identidades para que nosotros pudiéramos relacionarnos con ellos. Pero ya solo nos faltan 15 minutos. Pero miremos cómo podemos condensar un poco la idea acá. Entonces, cada uno de nosotros acá presentes hoy en día somos hijos de Dios y hemos sido llamados a la obra o al reino de Dios. Ese llamado es seguido por un ir. Y ese ir nos obliga a hablar, predicar el evangelio de Cristo. Cuando llevamos a cabo la obra de Dios, el Señor nos saca en nuestra posición más rústica que teníamos. ¿Sí o no? En la condición más baja de nosotros, el Señor viene y nos llama. Muchos de nosotros acá alcanzamos lo peor que pudiéramos hacer como seres humanos. Estábamos en una vida pero tan consumida en el pecado que no veíamos ni la luz. No había nadie que nos pudiera alcanzar porque el hoyo era tan profundo donde habíamos bajado que ya no teníamos ni esperanza y habíamos perdido toda fe en la vida. Y en esa posición, en esa condición deplorable, pecaminosa, impiadosa, en la peor posición en la que estábamos, viene Dios y nos da una mano y nos llama a servir. Pero una vez que nos llama, nos va a empezar a transformar. Una vez que nos llama, nos va a cambiar, nos va a dar una identidad nueva, inclusive hasta nos da un nombre nuevo posiblemente. ¿Sabían que ustedes van a tener un nombre nuevo? Amén. Entonces esa identidad va a ser un proceso el que el Señor va a cambiar en la vida de cada uno de nosotros para poderle servir de la manera en que Él nos necesita. Miren en Mateo 18, 22, Mateo 4 del 18 al 22, cómo ese llamado se da nuevamente. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, y aquí empieza el Señor a llamarlos. Okay. Y este es el llamado que hizo para uno de ellos. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Simón, llamado ¿quién? Pedro. Y a Andrés, su hermano, echando una red en el mar. ¿Qué eran? Pescadores. ¿Qué tan buena era la posición de pescador en ese entonces? No podían vivir. Raramente se encuentra que alguien vivía de la pesca. En el caso de los
de los padres de Juan y de Jacobo, de Santiago, que es el mismo, ellos sí tenían como un negocio un poco más grande. Pero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, no eran nada más que pescadores comunes. Porque eran pescadores, dice. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Se pusieron a dialogar con Cristo? ¿Se pusieron a argumentar con Cristo? Señor, yo me recuerdo, le estaba contando la historia a unos hermanos acá de mi llamado, ¿no? De que me recuerdo que el llamado para que fuera pastor acá. Y yo decía, no sé cuántas veces dije no. Llegó un punto en que ya no pude decir no. ¿Por qué? Porque no era yo el que me estaba, yo era el que estaba negándome a la posición o a la realidad de que esa era la forma en cómo Dios me quería usar. Pero nunca, yo no actué como actuó Pedro y Andrés. Y muchos de nosotros no lo hicimos de esa manera. Cuando Jesús llegó por primera vez a la vida de ustedes, ¿cuántos de ustedes dijeron, gloria a Dios que vino Cristo? Ya estoy aquí, Señor, todo lo que tú quieras te lo doy. ¿Ha sido un proceso, sí o no? Y todavía estamos peleando con ese proceso, sí o no. ¿Cuántas veces nos levantamos y decimos, voy a la iglesia ahora? No sé si quisiera ir. Voy a leer la Biblia. Es que es tan aburrido. Es que la cultura de nosotros no lee. Qué triste que pensaran así de nosotros, ¿no? Es que nosotros no estamos acostumbrados a leer. ¿Cómo van a conocer al Dios que los salvó si no leen? Pero el punto es, estamos en ese proceso todavía muchos de nosotros. De que el Señor nos llamó y todavía nos está cambiando. Y ahí estamos nosotros de necios, peleando en contra de la voluntad de Dios. Lo que me admira acá es que viene el Señor junto al mar, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, y le dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Dejando al instante las redes, ¡pum!, lo siguieron. Es la diferencia de los discípulos, que en realidad han entendido el llamado de alguien con autoridad. Y pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, la barca y a su padre, le siguieron. Por lo menos Pedro y Andrés estaban solos, no tenían la presión de padres. Pero Jacobo y Juan están con su padre. Él es el dueño de la empresa pescadora más grande de Galilea, supuestamente. ¿Y qué hacen ellos? Lo dejan y se van con Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Entonces, entremos a Mateo 10, 2 y 4. Miren lo que dice. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. ¿Por qué Simón era el nombre secular de Pedro? Y Dios se lo cambia a Pedro. Y a Andrés, su hermano, y a Jacob, el hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y los voy a dejar ahí. Vamos a ver estos cuatro, para que tengan idea cómo era esta recopilación de discípulos. Venía en tres formas. Cada uno de ellos, y en todos los evangelios, ustedes van a encontrar los 12 discípulos en tres formas, ¿ok? Los primeros 4, de ahí los siguientes 4, de ahí los otros 4. 4 por 3, 12. Ok, y venían de mayor a menor. Los primeros 4 eran los más grandes, los más influenciados, los mejores apóstoles, que, si pudiéramos decirles que había mejores y peores. Entre ellos estaba, en la lista de los apóstoles siempre encontramos, el primero de toda la lista de los apóstoles era ¿quién? Pedro. ¿Y quién era el último? Judas. Para que tengan una idea, ¿ok? En todas las listas de los 12 apóstoles, Pedro es el primero y Judas era el último. Ahora, ¿en qué orden estaban? ¿Porque Pedro fue el primer discípulo? No. Pedro no fue el primer discípulo. Andrés, su hermano, fue el primer discípulo. Judas,
Judas Iscariote fue el primero, el segundo, el último discípulo. No sabemos en realidad, o por lo menos yo no tengo una noción clara de qué número fue. Lo que sí sabemos es que en la lista siempre estaba el primero y el último. Y Pedro no era el primero, pero se pone de primero porque fue el líder. Los primeros 4 vienen en secciones de 4. Los primeros 4 fueron los que tuvieron más responsabilidades, si le pudiéramos llamar. Tuvieron más efecto, más impacto. En esos 4 fueron los que escribieron la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Ok? Los otros 4 que seguían, se conoce muy poco de ellos. Y los últimos 4 no se conoce casi nada de ellos, excepto por Judas, que era el que lo entregó. Y en ese nivel los encontramos. Aún en esos 4, habían 3 que eran mejores que los otros. Y en esos 3, siempre, en los primeros 4, por ejemplo, Pedro, Andrés, Jacob y Juan. Siempre en esos 4 habían 3. ¿Quiénes eran? Juan, Pedro y Jacob, o Santiago, ¿ok? Y Andrés lo dejaban de último. Entre esos 3 también siempre había 2. Juan y Pedro. Y entre los 2 siempre sobresalía 1. Entonces pueden ver el patrón, y así se va dando el patrón en los 12 discípulos. Los primeros 4, los otros 4 y los últimos 4. Los primeros fueron los que impactaron más, los que fueron utilizados más. Los otros 4 se sabe poco, y los últimos 4 casi ni se sabe nada. Entonces, pero pasaron de discípulos a apóstoles. Notes el cambio de discípulos, aprendices en el versículo, a apóstoles enviados en el versículo 2. Estos 12 hombres fueron los primeros misioneros. Cristo les dio el divino poder de que necesitaban para hacer su obra, porque Él siempre equipa a quienes llama al servicio. Dios usa una variedad de personas para lograr su obra. Bueno, vamos a agarrar el primero. ¿Quién es el primero? Pedro. Hablemos de él y ahí nos vamos a la casa, ¿ok? Porque ya no, yo quería hablar de todos los primeros 4, pero no se va a poder. Entonces, miremos a Pedro. ¿Conocido como qué? ¿Como quién? Cefas o Cifas, ¿ok? En Juan 1:42 habla claro de eso, ¿no? Simón Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era el que hablaba más que todos. Amén. Era ferviente, pero era el amigo más cercano de Jesús. Pedro andaba todo el tiempo con Jesús, le preguntaba, lo exhortaba, le quería enseñar a Jesús. Y andaba todo el tiempo con él. Pedro fue el que abrió su boca para que el Señor obrara. Dios Padre, Jehová, obra a través de Pedro al punto de que lo utilizó grandemente. Y que ninguna de las cosas que Pedro dijo, nadie más lo pudo hacer de la forma en que él lo hizo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Nadie pudo decir eso, solo Pedro. Pero al mismo tiempo fue el que dijo, Señor, yo sé que tú me dijiste que vas a ir a Jerusalén y que te van a matar. Y todo. Ven, te voy a llevar a cabo. No puedes hacer eso. Y lo empieza a exhortar. ¿Y qué le dice Jesús? Pártete de mí, Satanás. Era tan controversial, pero era la persona de que donde andaba Jesús, ahí estaba Él. Y un buen discípulo, un buen líder, es aquella persona que tiene hambre de conocer, tiene hambre de crecer, tiene hambre de aprender. Y ese era Pablo, un apóstol, una columna de la iglesia, así lo nombra Gálatas 2:9. Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía mucha fortaleza y también varios defectos en su vida. ¿Tenía defectos? Un montón. El Señor lo escogió, lo moldeó exactamente como Dios quería que fuera. Él era originario de Betsaida, ¿ok? Pueden encontrar eso en Juan 44. Vivía en Capernaum, al norte de Galilea, ¿ok? Allí era la zona donde ellos pescaban. En el lago de Galilea, 2 ciudades en la costa del mar de Galilea. Él estaba casado, el único apóstol que se nombra que está casado. 1 Corintios 9:5, Marcos 1:30. Y él y Jacobo y Juan eran socios.
Se conocían los cuatro. Ellos se conocían. Eran los mejores amigos. Tenían un negocio bastante productivo, según lo que habla la historia secular. Y esto es solo muchas de las cosas que les voy a decir aquí. Pocas vienen en la Biblia, muchas son tradiciones que se han escuchado de lo que ellos fueron, ¿no? Estaba casado, eran socios con Juan y Jacob. Simón Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés fue quien se lo presentó a Jesús. Andrés cree primero. Y Andrés, para ver el contraste, Andrés siempre fue llamado Andrés el hermano de Pedro. Andrés el hermano de Pedro. Donde quiera que fuera, Andrés era el hermano de Pedro. Pobrecito Andrés, ¿no? Imagínense tener un hermano de que acaparaba todo. Era el líder, era el que hablaba más que todos. ¿Y Andrés qué hacía? Andrés era el discípulo que todos nosotros deberíamos de ser. ¿Qué hacía Andrés todo el tiempo? Traer gente a Jesús, traer gente. ¿Quieres conocer a Jesús? Ven, yo te llevo. Y ahí llevaba a todo el mundo, llevaba a Jesús. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Pero a todo el que encontraba se lo llevaba. A Pedro, él lo introdujo a Jesús. Entonces, ese era Pedro, para que vean el contraste. Andrés. Pedro, al contrario, Pedro era volátil. Pedro se convierte a través de Juan el Bautista, después de haberlo escuchado a él. Andrés fue inmediatamente a buscar a los hermanos para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nombre nuevo. ¿Cómo le dijo? Cefas en arameo o Pedro en el griego, que significa roca. Ese era Pedro. Más tarde, Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Lucas 5, del 1 al 11, pueden estudiar la historia ahí. Inmediatamente Pedro dejó todo para seguir al Señor. Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor, según la historia. Siendo un líder nato, Pedro se convirtió en el portavoz de los 12. Era el que hablaba por ellos. Él fue el más importante de todos ellos. Fue quien confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una verdad que Jesús dijo le había sido revelada a Pedro por Dios mismo. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús junto a Jacobo y a Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y cuando Jesús se transfiguró en el monte de Mateo, en Mateo 17:1. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Y como pueden ver, estos 4 siempre eran los que más se utilizaban. En varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús. Y muchos tildan a veces a Pedro como, ay hombre, este Pedro no tenía mucha fe. ¿Por qué es lo que le dije a Jesús? ¿Se recuerdan? Hombre de poca fe. Y hablamos mal de Pedro, a veces lo vemos como el malo de la película de todos los 12, ¿no? Porque era el que resaltaba, el que hablaba las cosas que no debería decir. Pero vemos a Pedro, que era una persona única en sí. Por ejemplo, en la barca. ¿Quién se tiró al mar? Al lago, en este caso, ¿no? Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Le falló la fe? Bueno, de acuerdo a la Escritura, sí, ¿no? Inclusive Jesús le dice que le faltaba fe. Entonces, y a veces ponemos a Pedro de mal cuando la realidad es que ¿qué hacían nosotros 12, 11? ¡Nada! Solo estaban viendo. Sabían que la mayoría de ellos, los 11 de ellos, lo que Pedro decía, sí, amén. Sí, cuando les enseñaba las parábolas, todos decían, ¿entendieron lo que decía? Y si Pedro decía sí, todos decían sí, amén. ¿Cuánto entendían? Nada. No entendían nada. Pero todos seguían a Pedro. Todos hacían lo que Pedro hacía. Y ese es un buen líder. A pesar de todos los errores que cometió, era un buen líder. Por ejemplo, él es el único que traicionó a Cristo. Lo negó. Pues lo traicionó, es obvio, ¿no? Pero sí lo negó. Y Jesús se lo profetizó. Y decimos, ay, Pedro, qué malo que eras. Sí, en realidad, miren cómo está la cosa. ¿A dónde estaba Pedro cuando nega a Jesús? En el lugar donde Jesús estaba siendo juzgado por el Sanedrín. ¿A dónde estaban los otros 11? Se habían ido, hasta desnudos habían salido unos cuando salieron huyendo.
Solo Pedro lo siguió. Solo Pedro estuvo ahí. Entonces, a veces hablamos mal de Pedro, cuando la realidad es que Pedro amaba a Cristo. Pedro es el líder que Dios necesitaba. Y en todas estas situaciones que podemos ver a Pedro como el malo de la película, era necesario para que Pedro llegara al lugar donde Cristo lo quería dejar. Sin todos esos errores de Pedro, Pedro no hubiera sido la persona indicada para guiar el Evangelio. A Pedro se le dio las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? Estamos peleando todavía con quiénes son las llaves del reino. Por eso es que es el Papa de la Iglesia Católica. No tiene nada que ver con eso. ¿Okay? Las llaves del reino significa que era el primero que iba a abrir la oportunidad a todos para que escucharan el Evangelio y vinieran y entraran al reino de Dios. ¿Quién hizo eso? Primeramente, Pedro. Dotado por el don del poder del Espíritu Santo, se llena de poder y empieza a predicar. El primero que predica. No solamente fue la llave del reino para los judíos, pero también fue la llave del reino que abrió la entrada a los gentiles. ¿A quién convirtió primeramente Pedro de los gentiles? A Cornelio. Entonces ahora entendemos la llave del reino. ¿Por qué se le fue dada a Pedro? Porque él iba a ser utilizado para eso. Para abrir la oportunidad y abrir la llave para que la gente pudiera venir y escuchar el Evangelio de Cristo. Nadie más tuvo esa capacidad. Pedro la tuvo. Fue exhortado grandemente por Jesús, hasta por Pablo. Pero siempre encontramos algo. Pedro era humilde, aun cuando era un líder fiero, ¿sí? Un líder que demostraba capacidad y que el liderazgo estaba allí, era obvio. Él quería mandar a todos y lo seguían. Pero también así le falló al Señor mucho. Se recuerda nuevamente en el lago, ¿no? Cuando quitó los ojos de Cristo, comenzó a hundirse. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para reconvenirle por hablar de su muerte. ¿Se recuerdan cuando Jesús le está diciendo, yo voy a ir a Jerusalén y ellos me van a acusar y voy a morir y voy a resucitar? Todo esto. Y lo llama, lo agarra de la mano de seguro y le dice, ven, te voy a explicar algo. Estás muy equivocado. Y empieza a exhortar a Jesús, increíblemente. Pero Pedro podía hacer eso. Ninguno de nosotros podía hacer eso. Pedro lo hizo. ¿Por qué? Porque Pedro iba a ser el más grande de ellos. Y llegó a ser el más grande de ellos. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés, Elías y Jesús. Se postró sobre su rostro con gran temor ante la gloria de Dios. Fue Pedro quien desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. ¿Se recuerdan? Él no era ni soldado, no sabía ni cómo pelear, pero él estaba dispuesto a defender a Cristo. Le quiso volar la cabeza de seguro a esta persona y que lo único que le tocó fue la oreja. No podía hacer, pero y Jesús le dice, ponga a un lado eso. Fue Pedro quien se jactó que nunca abandonaría al Señor, ¿se recuerdan? Aunque todos los demás lo hicieran, dijo, yo no, Señor. Más tarde lo negó, ¿cuántas veces? 3 veces. A través de todos los altibajos de Pedro, el Señor siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Simón Pedro como la roca en Mateo 16, 18, 19, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Después de su resurrección, Jesús específicamente renovó a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Después de que resucitó, ¿a quién le dice a las mujeres que vayan? Ve y dile a Pedro primero. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Una vez que él es comisionado como apóstol y una vez que viene el poder del Espíritu Santo el día de Pentecostés y lo llena de poder a Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Ahí cambió todo.
Entonces Pedro entendió y Pedro supo reconocer a quién seguía y cómo lo iba a hacer. Al punto de que cuando él muere boca abajo de acuerdo a la tradición. En el día de Pentecostés, Pedro fue el orador principal a la multitud en Jerusalén. La iglesia comenzó con una influencia de cerca de 3,000 nuevos creyentes por la predicación de Pedro. Pedro sanó a un cojo que pedía limosna. Pedro predicó audazmente en el Sanedrín. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo crucificado. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Pedro predicó el día de Pentecostés, en Hechos 2. Entonces él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Finalmente fue llamado a la casa del centurión llamado Cornelio, romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo, el primer gentil. De esta manera Pedro abrió 3 mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Eso es Pedro. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro concluyó que Dios no hace excepción de personas. Él es el que dijo esto. Después de eso, Pedro defendió enérgicamente la posición de los gentiles como creyentes y se mantuvo firme en que no necesitaban conformarse a la ley judía. Se me acabó el tiempo. Entonces, ¿qué podemos aprender? Mucho. De la vida de Pedro en particular. Jesús vence el miedo, ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado o cruzara el umbral de un hogar gentil por primera vez. Entonces eso era de tener miedo, ¿no? Pedro encontró valor en seguir a Cristo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Jesús perdona la infidelidad. Después de haberse jactado de su fidelidad, Pedro negó fervientemente al Señor 3 veces. Jesús amorosamente restauró a Pedro al servicio. Pedro fue un fracaso anterior, pero con Jesús el fracaso no es el fin. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pedro necesitaba corrección. El Señor lo corrigió muchas veces, pero lo hizo con paciencia, con firmeza y con amor. El maestro buscaba estudiantes dispuestos a aprender. Pedro aprendió y supo responder en el momento indicado. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice el Señor en Salmo 32:8. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. Cuando Él llamó a Pedro por primera vez, Jesús lo llamó a Simón Pedro. ¿Por qué? Porque era la roca que el Señor iba a usar, la piedra. Entonces era esa personalidad, esa identidad, y eso es lo que estábamos hablando de la identidad. Esa es la identidad que Él está dando a Pedro. Lo mira como Simón, pero dice, tú eres Pedro. Un pescador áspero, imprudente, ante los ojos de Jesús, pero iba a llegar a ser una roca firme. Y en Filipenses 1:6 obviamente podemos ver eso, que el que empezó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Cristo. Este Pedro fue transformado hasta el día de Cristo, cuando él dio su vida boca abajo para Cristo. Y así como Pedro, con un material crudo que el Señor saca de esos pescadores y lo convierte en el líder más influyente de la iglesia primitiva. Los primeros, la historia de la iglesia está en Hechos y no se termina allí, pero está en Hechos. Los primeros 12 capítulos son dedicados a Pedro y la iglesia.
Después de Cristo en el Nuevo Testamento, el nombre más mencionado en el Nuevo Testamento es Pedro. Aun cuando lo echamos como el que hablaba demasiado o el que decía lo que no debería de ser dicho, Pedro llegó a ser el líder que Dios tenía en mente para él. ¿Cómo podemos ilustrar esto en nuestra vida? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes ya llegaron a la posición que Dios quiere para ustedes? Ninguno. Ustedes están en proceso. Y el Señor quiere cambiar a cada uno de nosotros. Y lo está haciendo continuamente. La velocidad en la que Cristo se mueve para cambiarlos es relativa al tiempo que nosotros le dedicamos al Maestro, a su palabra, a la fe que Él ha puesto en nosotros. ¿Qué tanto buscamos de Dios? ¿Qué tanto lo seguimos? ¿Qué tan fieles somos con Él? ¿Qué tanto queremos crecer? Pedro cometió muchos errores porque estaba dispuesto a hacer lo mejor para Dios. Y no sabía cómo. En el proceso Dios lo transformó. Pero Pedro dejó de la posición de solo orar y fue enviado y predicó el Evangelio. Muchos de nosotros estamos todavía en la posición de orar. Digo esto porque me supongo que todos somos cristianos, hijos de Dios acá. Tenemos que salir, tenemos que practicar lo que hemos aprendido con Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la forma en cómo nos demuestras a través de estos discípulos y desafortunadamente solo vemos un poquito acerca de Pedro, Señor. Pero hay otros más que te siguieron y que fueron fieles hasta el final. Y estos 12 discípulos que se convirtieron en apóstoles van a tener sus tronos, Señor, en el cielo. Y tú hiciste un trabajo excelente en ellos, Señor. Los llamaste, los discipulaste y los convertiste en apóstoles para que cambiaran el mundo. Padre, de la misma manera te pedimos en esta mañana que continúes transformando nuestras vidas, para que seamos los discípulos correctos delante de ti, para que podamos tener esa hambre de aprender a conocerte mejor y seguir tus pasos, Dios mío. Padre, cambia nuestros corazones y llénanos de tu poder para servirte mejor y para llevar el Evangelio de Cristo a todas esas multitudes que están débiles, viviendo en sus pecados, en su iniquidad, y que son enemigos tuyos, Señor. Pero tu palabra dice que tú quieres que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Y fue Pedro el que dejó esas palabras también, reconociendo el amor que tú tienes por las multitudes. Señor, utilízanos para honra y gloria de tu nombre, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.